Estamos en Somos Dos, ¿no? Este podcast que nos permite encontrarnos entre amigos, conversar, y conversar sobre todo de temas y trayectorias tan interesantes. En ese momento tengo el privilegio de tener a Antonio Orjeda, el creador de Mujeres Batalla, y muchas otras cosas más de las cuales vamos a hablar. Y me encantaría darte la bienvenida, Antonio, y hacerte la primera pregunta, que es, ¿qué te inspiró a ser mujeres? ¿Quién te inspiró a ser Mujeres Batalla? Carmen, bueno, ante todo, gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá y contento, sorprendido una vez más ante esta nueva osadía tuya. ¿Qué me llevó a esto? En realidad fue la casualidad. Yo soy periodista, como sabes. Yo trabajaba en el diario El Comercio y a mí me gusta la música. Yo escribía, eh, me gusta escribir sobre música, cubrir conciertos. Y bueno, destacaba algo en el periódico por escribir bien, digamos, y me plantearon el reto de pasar a economía con el objetivo de, siendo la página menos leída, que aporte ideas para hacer de la sección algo más atractivo, para que el común de las personas ingresen a leer esa página. Y dentro de ese combo de propuestas apareció una página que se llamó originalmente Ejecutivas y que en realidad no fue una idea mía. Me la encargaron. Digamos que era yo el sensible del grupo. Entonces, como querían hacer una página para mujeres, me, me enyucaron eso. Yo te soy completamente honesto, digo me enyucaron porque yo en un primer momento no entendí cuál era el rollo. Esto fue el año 2004, ¿ah? O sea, 2004, nadie hablaba de Me Too, no había, o sea, no existía, creo, el término sororidad. Y en esa coyuntura, me plantean hacer una página, me encargan esa página. Yo me acuerdo que hablé con el editor y le digo, pero ¿y qué cosa quieren? No saben. Entonces, transparencia absoluta, le dije, creo que lo más sencillo para salir de esto es hagamos como teníamos una página que llenar del comercio, grandota, era entrevista a toda página y te consigo columnistas, obviamente mujeres, capas. Y así fue. ¿Y qué ocurrió? Que casualidades, en la primera edición, que presentamos a una mujer que trabajara en un rubro, digamos, no eh, no femenino, que acostumbrábamos creer que era únicamente de hombres, minería. Y en el proceso de entrevista a esta mujer minera, eh, yo, sin pretenderlo, le hice una pregunta machista. En un momento le digo, ¿y cuál es el aporte de la mujer a la minería? Y ella me queda mirando, yo la quedo mirando. Pasaron unos segunditos y yo mismo me di cuenta. Le digo, mi pregunta es machista, ¿no? Y ella me dice, sí, por tal, porque me puse a explicar por qué el aporte de la mujer en realidad era muy similar al del hombre, ¿no? Entonces, yo salí de esa entrevista muy contento, movido, eh, y con la idea clarísima de que, irónicamente, entrevistando a una mujer minera, encontré una beta. Yo dije, acá se pueden hacer mil cosas. Pero te soy completamente honesto, mi objetivo en ese no era el tema de reivindicación, de equidad de género. No, esto fue muy animal. No estuvo planificado, o sea, se fue dando y en el proceso tuve la Como muy sí, primitivo, ¿no? Como muy sí, porque yo tuve primitivo, la su como muchas de las cosas que surgen porque, por ejemplo, acá, en tu caso fue el azar, ¿no? Pero tú ya tendrías una semillita por ahí, ¿no? De que esa semillita, digamos, floreció en ese momento y dijiste: "Pucha, acá hay algo que yo no entendía o no lo tenía en mi sí, radar", y empieza a estar en mi radar, ¿no?
como muchas cosas que empiezan así en la vida, Sí, 2 ¿no? cosas. Ahí creo que entran A veces por 2 cuestiones detalles. personales, ¿no? Primero que, bueno, mi papá son separados y yo fui, crecí con mi mamá. Tengo una hermana y en la casa, nunca tuve un privilegio por ser hombre, ¿no? Yo me acuerdo en el colegio, muchos patas míos, sus hermanas les servían la comida, les lavaban la ropa. O sea, para mí eso era impensable, o sea, impensable. Y eso lo junto con otro tema que ya cuando yo había arrancado la página y se creó, luego lancé el libro Mujeres Batalla y hizo su bulla, conversando con un amigo, psicólogo, él me decía, le contaba mi vida y yo de chico me gustaba mucho leer cómics, historietas, ¿no? Superhéroes, me encantaba seguir a los superhéroes. Y él me decía, ah, mira, tú de niño buscabas superhéroes y ahora ya de adulto, de profesional, has encontrado a heroínas, a mujeres de carne y hueso que están enfrentando la vida, ¿no? Y esos 2 detalles creo que serían claves en mi vida, y obviamente también algo muy lindo fue que Bueno, la primera persona inspiradora, quizás tú sin darte mucha cuenta, fue tu sí, madre, porque si tú vivías con 2 mujeres, tu hermana y tu madre, y no había esta cuestión de roles femeninos o masculinos, sino que todos apoyaban lo doméstico, la primera ahí mujer que rompió también algunos estereotipos fue tu mamá, ¿no? De alguna manera, definitivamente, ¿no? ¿sabes? Tú no te darías cuenta, No me daba seguramente, cuenta te parecería natural todo. no me daba cuenta, ¿sabes por qué? Claro. Porque mi mamá ya falleció, pero ella no era, pues, no era una líder, no era una mujer, aparentemente corajuda, aparentemente. Sin embargo, en detalles, en momentos clave, siempre había hecho algo valiente, ¿no? Yo, con el tiempo he comenzado a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá era maestra y, por ejemplo, mi mamá, participó en las marchas, de fines del gobierno militar, ¿no? Que los maestros fueron claves justamente para tumbar a la dictadura. Y ella, pese a ser asmática, participaba en las marchas. Se iba a escondidas porque a mi papá no le cuadraba eso, luego ya me contaba. Y bueno, y luego durante la hiperinflación aprista, eh, ella nos sacó adelante, ¿no? O sea, si hemos comido ha sido por ella. Eso yo lo he ido aprendiendo a valorar con el tiempo. Sí, 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 mi mamá es una persona que, de nuevo, es que, ¿sabes lo bonito? Conversando un día con Carolina Trivelli, ella lo que me ayudó a entender de que a veces creemos que alguien, en ese caso, una mujer batalla, tendría que ser, pues, una mujer como que súper especial, ¿no? Con un coeficiente intelectual gigantesco, muchos no, o sea, es es el es la es el destacar a la mujer Es un común y poco el corriente, estereotipo, ¿no? porque en el Perú Claro. No, no, claro. el Perú Por está ejemplo, cargado de en este ustedes. momento, en este momento, por ejemplo, las mujeres que están en las ollas comunes y que dan de comer a más de 400.000 personas en Lima, ¿no? Son, Correcto. heroínas, ¿no? Heroínas que cocinan, que buscan los productos, que gestionan también apoyos, etcétera. Entonces, qué mayor liderazgo, por ejemplo, que esas mujeres. O, tú eres mucho más joven que yo, pero yo recuerdo la época del cólera, donde fueron las mujeres las promotoras que digamos, se entrenaron muy rápidamente, las que pudieron hacer que la mortalidad por el cólera en el Perú fuera muy baja, a pesar de las personas, Y, infectadas, ¿sabes ¿no? una? Ecuador, por ejemplo, que tenía mucho menos personas, infectadas, tuvo una mortalidad muchísimo más alta, porque no tuvo esa organización de mujeres, ¿no? Y hoy día las mujeres promotoras de salud, son las que van puerta a puerta para tratar a personas con tuberculosis y chequear que tomen la medicina, que coman los alimentos que se les lleva como un programa especial. Entonces,
muchas veces está también subvalorado ese rol de las mujeres, pero tú contribuyes a poner esas mujeres también en, digamos, en el Sa foco, sa ¿no? Por ejemplo, cuando he leído tu libro sobre La Mancha, que me encantaría que nos converses sobre eso, y donde rescatas ese valor de las mujeres que son activistas en todo lo que es el cuidado del medio ambiente, eso me parece genial, porque eso lo llevas a la mm, escuela y la escuela es, pues, la primera fuente, ¿no? Después de la familia, o a veces sustituyendo a la familia. Porque hay familias que nunca van a hablar un rol, no iban a tener un rol, digamos, frente a la ecología por falta de conocimiento, por falta de tiempo con los hijos. Y la escuela se vuelve un núcleo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo haces para llevar a la escuela y que los niños y las niñas empiezan a entender la importancia de cuidar el medio ambiente. bueno, ahí es clave la sensibilidad también de los maestros, ¿no? Cuando les presento la propuesta de Mancha Brava y me dan la oportunidad de conversar con los chicos, es muy lindo, ¿sabes qué? Ahora que me lo preguntas, pues, cuando nació la página esa de la del comercio, Ejecutivas, se llamaba Ejecutivas, las entrevistadas eran obviamente mujeres. Uno creería que quien lo iba a leer eran básicamente mujeres, pero cuando, comencé a recibir el feedback de los lectores, resulta que eran mitad, mitad. Y ahora eso lo empato con tu pregunta, eh, igual en Mancha Brava yo cuento historias de mujeres, y uno creería que esas historias van a ser más atractivas para las niñas, para las adolescentes, pero no, es está a la par porque quiero creer que justamente chicas, chicos, les interesan las historias valiosas, ¿no? Y tenemos la fortuna de que en este país hay una cantidad enorme, pues, de historias por contar, ¿no? Tú me decías hace un rato el tema de valorar el tema de la mujer. En mi proceso de entrevistar, bueno, he entrevistado a empresarias, muchas de ellas, digamos, las que son, pyme, muchas arrancaron a partir de que se quedaron en cero laboralmente. Y como tenían que sacar adelante a la familia, a sus hijos, o sea, ahí nació la necesidad de dar batalla, ¿no? Entonces, muchas de ellas no son conscientes también incluso de su ejemplo, de lo que han significado y significan para sus familias, ¿no? Simplemente lo hicieron, lo Ujú. hicieron, ¿no? Es para mí, bueno, es un privilegio, ¿no? Poder contar, hacer, visibles estas historias, ¿no? Que son necesarias, ¿no? En un país como el nuestro, ¿no? Machista, clasista, racista, ¿no? Sí, hay un 33%, Antonio, de mujeres que están jefaturando, según el censo, sus hogares, ¿no? Esas, esas mujeres merecerían un reconocimiento, el que tú lo haces es valiosísimo, pero me refiero también, por ejemplo, a que pudieran ser No. financiadas, por ejemplo, en el programa, ¿no? De ollas comunes, a que pudieran tener redes de soporte para cuidados de adulto mayor, que es también algo que desgasta, sobre todo a las mujeres, porque los adultos mayores son cuidados en un casi 90% por mujeres. Entonces, todo este tipo de cosas que a veces no se ven, pero que son las que permiten que la gente siga viviendo, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades de la vida, tengan una mano solidaria, porque el sistema de salud no se da tampoco abasto para atender a personas adultas mayores, etcétera, Eh ¿no? eh Entonces es bien importante. Sí, Sí, decías. disculpa que te corte, pero justo ese tema de las ollas comunes me parece tan importante. Y claro, y ahora que tú estás, así ingresado a la política, justo, es clave, creo, porque hay autoridades que justamente, eh, miden el apoyo a las ollas a partir de que las respalden o no políticamente, ¿no? Y eso es una de las tantas lacras con las que hay que acabar, ¿no? Por eso que a mí me 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 Así me me es. alegra
eh, me impresiona esta nueva osadía, como te decía, que estás cometiendo, ¿no? De incursionar en Sí, bueno, yo creo que hay que pararse sobre los hombros de los que han hecho algo bueno para ver más allá, ¿no? Yo creo que es muy importante, reconocer las cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, en el tema mujer o en el tema, relaciones hombres-mujeres, hay muchas deficiencias, obviamente, en la salud mental. Hay muchos factores que tienen que ver, ¿no? Porque tiene que ver la violencia, tiene que política. ver la falta de equidad en la atención en lo doméstico y en la crianza de los hijos, el abandono muchas veces alimentario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los temas se entrelazan, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, racismo, machismo, ¿no? Y todo ello se entrelaza en cosas muy dolorosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto lo que ha pasado con las niñas Aguajún y las violaciones, y más de 700 violaciones a niñas, en sectores rurales, muchas veces perpetrados por maestros o por gente que se debería Así es. cuidar, ¿no? Y no, por supuesto, violar, ¿no? Nos parece inaceptable, ¿no? Pero todo ello se entrelaza en una educación para la equidad, ¿no? Se entrelaza para una visibilidad, que es lo que tú, por ejemplo, estás haciendo, y también se tiene que ver muchísimo con el reconocimiento que los gobiernos, que el Estado le da a las mujeres. Yo, por ejemplo, soñaría, ¿no? Con un país donde las redes de cuidado infantil de mujeres, las redes hoy día informales o a veces no existentes en algunos sitios, puedan darse y sean apoyadas por los Ujú. gobiernos, ¿no? Con un financiamiento. Y hubiese, por ejemplo, un fondo intangible para poder financiar este tipo de cuidado también a personas, mayores, ¿no? Que no existe, suficientes lugares, ni mucho menos, para cuidar a ancianos mayores. Entonces, eh, humanizar un poco el rol de los gobiernos, no solamente, rescatando lo formal, que también tenemos que reconocer, por ejemplo, en salud mental se han hecho centros de salud mental, el doctor Cutipé, que me quito el sombrero por él, pero se debe complementar con aquello que la sociedad civil también está haciendo y está innovando. Por supuesto, fiscalizando a la sociedad civil, por supuesto, vigilando, ¿no? Que se cumplan las normas, pero hay países vecinos nuestros que ya lo hacen y que con mucho éxito están teniendo, por ejemplo, todo lo que es las comunidades terapéuticas. Ayer estuve, sí, ayer o anteayer estuve con las comunidades terapéuticas en Puente Piedra, que dan un servicio a personas dependientes, mujeres y hombres. Hay casas de mujeres y hay casas de hombres, ¿no? Cuando caen en dependencia. Y son privadas, ¿no? Y hacen todo lo posible por también cubrir ciertos sectores que no cubre el Estado, no puede tener esa cobertura, ¿no? Ni está organizada, ni tiene el presupuesto, ¿no? Entonces, creo que hay mucho ahí por hacer y por reconocer lo que el otro hace. Yo te cuento, Antonio, que en Cedro, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Jardineritos. Los Jardinerizos. jardineritos funcionan hace 25 años, porque los Jardines de la Paz Cementerio nos da la capacitación para chicos infractores, los chicos que están en la llamada maranga, etcétera, etcétera. También chicos del puricultorio que cumplen 17, 16 años y que van a necesitar tener un primer Claro. trabajo, ¿no? Que no va a ser pues la universidad, seamos realistas, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de programa, tiene el apoyo del Consejo Británico, tiene apoyo de la empresa, porque son los Jardines de la Paz, y Cedro implementa. Y hace 25 años que funciona y que, entrena a estos chicos como jardineros, pero también con habilidades blandas que les permiten poder mantener sus trabajos y tener un primer salario, ¿no? Y no terminar en la calle siendo captados de repente por sicarios, por las mafias, etcétera, etcétera. Entonces,
esto para chicas y para chicos, pero en este caso es más, el promedio es más Ajá. de varones, ¿no? Entonces, yo creo que la articulación entre los sectores del gobierno con la sociedad civil y con gente que tenga creatividad e innovación para hacer programas distintos como el tuyo también, deberían ser fundamentales, ¿no? Entonces, yo he estado en cargos públicos donde también la creatividad y todo tiene que salir adelante porque tienes a veces unas trabas burocráticas que son de terror, ¿no? Pero pienso también que desde el Senado, desde el Congreso, deberíamos proponer cosas que sean factibles, innovadoras y no difíciles de hacer si articulamos entre los dos sectores, ¿no? Gubernamental y no gubernamental, ¿no? Esto que acabas de decir, ¿Qué o sea, no piensas es tú dif de o sea, ello? lo más, digamos, triste es que no es difícil. O sea, y sin embargo tenemos, día a día pruebas, este Congreso, ¿no? Nos da pruebas de su mediocridad, de su insensibilidad, ¿no? Justo hay un avance tan fuerte del conservadurismo que precisamente tú trabajas tanto en la selva, o sea, ¿quién mejor que tú para conocer la realidad de las chicas, no? O sea, Así es. Ahora, por ejemplo, Cedro va a iniciar un programa con el Ministerio de Educación. No estamos liderando, pero estamos apoyando justamente en zonas muy remotas de la Amazonía, para que chicos y chicas no tengan que caminar 4 o 5 horas a llegar a la escuela, sino tengan lo que se llama la educación residencial, ¿no? Pero ahí entra la identificación de buenos profesores, ahí entra que sean sagrados en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque las violaciones se cometen muchas veces en estas zonas y en estas circunstancias donde las niñas se quedan en las residencias escolares. Entonces, yo creo que hay que intervenir, hay que de todas maneras intervenir. Cuando sucedió, ¿te acuerdas lo de las chicas Aguafún en el CENEPA? Nosotros como Cedro ofrecimos psicólogos interculturales con mucha experiencia para ir de manera inmediata al día siguiente, ¿no? Pero la burocracia, la demora, este, los impedimentos a veces absurdos, ¿no? Cuando las cosas, como tú dices, podrían ser tan fáciles y tendríamos que tener protocolos, ¿no? Protocolos de emergencia para poder responder a situaciones, por ejemplo, como la de las violaciones de las niñas de manera inmediata, ¿no? yo te escucho, Carmen, y Eh, me fíjate, alucina, por ejemplo, que ¿Mm? te escucho y me alucina porque, claro, eh, creo que nos cuesta reparar. Tú eres una una mujer de 82 años, y ya 81. 81, No me subas, no me subas. 81, 81, este, Ujú. y sigues liderando Cedro. Y Bueno, tengo un lo equipo sé, lo maravilloso, ¿no? sé, Un lo equipo sé, maravilloso. pero Sí. siempre estás moviéndote, ¿no? O sea, eso para mí es impresionante, ¿no? O sea, es que hay un tema, ¿no? Justo tenemos justo ahora en Palacio de Gobierno también a un octogenario, pero que es todo lo contrario, ¿no? O sea, uf, una vergüenza, una vergüenza. Entonces, para La mí i esa tú sí, bueno, la idea es, yo me he atrevido a esta postulación, porque yo nunca he postulado más que a la universidad, ¿no? O sea, y postulaste contra la pero, opinión de tu padre. O sea, contra la rebelde opinión toda de tu mi vida. padre, claro, que me decía que ya yo, ¿para qué iba a la Y eres mujer. universidad si ya yo hablaba francés y tocaba un poco el piano, no? Bueno, pero yo creo que uno, sin dejar de amar a los padres, tiene que rebelarse en el buen sentido, ¿no? No con drogas, no con violencia, ¿no? Pero sí con Es carácter, sano, ¿no? sí. Y eso es lo que uno debe es sano, eso es lo sano, ¿no? Y además San Marcos me dio muchísimo, porque pasar de un colegio de monjas, algunas muy buenas y otras medias sadiconas, este, y entrar a San Marcos y ver el país, ¿no? Porque San Marcos refleja realmente el país.
fue para mí glorioso, ¿no? Entonces, y yo creo que uno mientras está bien y todo, debe seguir, como te digo, aportando. Pero me gustaría volver a lo que tú planteabas de la educación sexual y la educación en los colegios. ¿Cómo es posible que se haya quitado la posibilidad de una educación sexual integral? Hay una ignorancia supina en lo que es realmente una educación sexual integral, ¿no? Se habla de cosas absurdas, ¿no? De ideologías de la conspiración, o sea, Y se es apela una cosa, a la imagínate iglesia para en eso, un ¿no? Me país parece donde tan tiene el mundo, triste, en un país, o así sea, es, es muy triste. Entonces, ahí también nos toca a nosotros es también muy reflexionar, triste. ¿no? Porque, algo que a mí sí me impacta es que el Perú mejor instruido, no quiere ver, ¿no? No quiere ver ciertas realidades, y tiende hacia eso, hacia un ultraconservadurismo que no nos va a llevar a nada, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo puede Para haber nada, una para persona nada. como esta señora, esta congresista, ¿no? Esta pastora, o sea, ¿cómo es posible que se pueda respaldar Ah, a sí, seres de ese tipo, ¿no? O sea, no, estamos en terrible, una situación tan terrible. complicada. Ahora, además, las personas como que les es difícil ver matices, ¿no? Ver, si uno piensa A y el otro piensa B, ya es una confrontación espantosa, ¿no? Yo ayer estuve en otro medio, estuve en un medio y me encantó estar con una persona de otro partido. Yo estoy, postulando por un partido que, no soy militante, y la otra persona sí era militante de otro partido. Y pudimos conversar con argumentos sólidos, encontrar puntos comunes, sobre todo de lo que estamos hablando de la educación, sin ningún insulto, sin ningún pleito, ¿no? Entonces yo decía, esto es democracia, pero también esto es salud Sí. mental, porque cuando tú ves que sale la gente, ¿no? Y insulta de primeras o a la otra porque cree que de esa manera va a ganarse la curul, o el puesto de presidente, mira, es penoso, realmente es Ahora, Carmen, penoso, ¿no? Cuando una persona insulta es porque no tiene argumentos realmente, es bien ¿no? interesante lo que comentas, porque estoy seguro que si es que ha habido un diálogo con esta otra candidata, es porque seguramente el intermediario, el comunicador, el periodista o la periodista, justamente hizo propicio ello, que es algo también muy importante, ¿no? Porque igual hoy en día, algo que a mí me duele mucho, porque bueno, soy periodista y mi oficio está muy venido a menos, ¿no? Entonces, más bien están queriendo que buscar la confrontación y que se peleen porque así me van a ver más, y de eso no se trata. Justamente la sensibilidad, justamente la empatía, justamente Así es. para construir país necesitamos unión, porque en el Congreso no vamos a tener un solo partido, va a haber diferentes y con pensamientos distintos. Pero lo que necesitamos es justamente una agrupación que dialogue, que debata, que discuta, pero en beneficio del país, no de sus bolsillos, no de sus intereses, ¿no? Así es, en beneficio del bien común, ¿no? Beneficio del bien común y ser muy humildes, porque los conocimientos son tan vastos y el país es tan complejo, un país con 47 lenguas, ¿no es cierto? Con toda la diversidad y la riqueza, pero a la vez la complejidad que eso implica. Entonces, no puedes saber de todo, no puedes tampoco pretender que la gente crea que uno sabe todas las cosas, y entonces la humildad te lleva a decir, hay que trabajar en equipo, hay que consultar con el que sabe de A o de Ujú. B, ¿no? Hay que visualizar un país donde hagamos de las diferencias creatividad, ¿no? Y no conflictos irresolubles, ¿no es A cierto? a Entonces yo pienso que la educación también de los colegios, a mí me encanta, por ejemplo, cuando leo en el Asia, en varios países del Asia, que los niños que van al colegio a los 4 o 5 años empiezan con ya. meditación. No necesariamente esto es religioso, ¿no? Simplemente es meditación, respiración, ¿no? Al mediodía vuelven a tenerla en medio de los temas y las materias que están
estudiando, y uno de los mensajes es que un niño o una niña no puede aprender bien si emocionalmente no está bien, si emocionalmente no se siente seguro, ¿no? Si tiene, por ejemplo, bullying en el colegio, un profesor que no sepa que el maltrato no debe darse nunca, ¿no es cierto? Porque la corrección es una cosa y el maltrato es otra cosa. Entonces, yo creo que hay que también ir cambiando mentalidades desde la escuela, ¿no? Capacitar maestros en las técnicas mejores, las que están funcionando. Fíjate, Antonio, una cosa tan interesante. Se ha demostrado que la depresión ha aumentado muchísimo y no en personas de la No, tercera edad, como yo había no, pensado, investigaciones iban a hacer, en sí, adolescentes, en sí, niños sí, adolescentes, sí. ¿no? Entonces, nos preguntábamos por qué. Y uno de los factores es darle los smartphones a niños de 4 o 5 Incluso antes. años. Ujú. Eso Sí. es un predictor de que mañana van a estar deprimidos. ¿Por qué? Porque los aísla, porque no hay un contacto afectivo, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que tienen que revisarse. La tecnología es maravillosa, ¿no? La inteligencia artificial también, pero son estrategias, no son objetivos, en realidad, ¿no? Entonces hay muchísimo, muchísimo que hacer. Pero regresemos a tu maravilloso trabajo de La Mancha Brava, que yo lo leo y tengo nietos y les encanta, ¿no? Y con eso has logrado llegar a cuántas escuelas, cómo es que evalúas también esa aceptación de los chicos a una estrategia que es la lectura, que no es la tablet, ¿no? Sino es el libro, el que toca. Sabes que uno de los objetivos al hacer Mancha Brava, estos libros están protagonizados, bueno, por mujeres, ¿no? Por peruanas, ejemplares, y yo sí me preocupo porque todas estén vivas. ¿Por qué? Y en actividad, porque el objetivo es que luego, cuando los libros, las historias sean tratadas en clase, de repente exista la posibilidad de que se abra la puerta e ingrese una de ellas. Y es lindo porque entonces los chicos tienen sus propias preguntas, para estas personas, ¿no? Chicas, chicos, ¿no? Porque el objetivo obviamente es a las chicas mostrarles referentes y a los chicos demostrarles que hay mujeres tan geniales como superhéroes, ¿no? O sea, es sembrar, pues, es sembrar, es sembrar, Claro. es el objetivo. A ti, por ejemplo, esta producción que tú tienes maravillosa, ¿te ha cambiado un poco la vida en términos de tus relaciones con las mujeres? Sí, yo tengo una hija. Yo tengo una hija que acaba de cumplir 17 años. Es ma yo hice Mancha Brava por ella, ¿no? No, a mí en general, el haberme metido en el tema del emprendimiento femenino, de destacar, a peruanas, de diferentes ámbitos, sí, me ha despercudido, porque yo soy un tipo de 57 años que creció en un barrio en San Juan de Miraflores, crecí en un en un barrio machista, yo he sido muy estúpido, eh, eh, tuve la suerte, claro, de crecer con una mamá que nunca me trató de manera especial por ser hombre, sino que todo era muy equitativo, y bueno, la vida me llevó a hacer esta página y ese encuentro semanal con esas mujeres valiosas, sí, me fue despercudiendo, ¿no? Me fue despercudiendo, sí, quiero creer que soy mejor persona, gracias a ello. No, definitivamente, la verdad que sí, porque ya no me río lo que me reía antes, en mi formación, en mi intento por hacer las cosas bien con mi hija, procuro, sembrar, ser un buen ejemplo para ella, ¿no? Soy su imagen de hombre, procuro estar a la altura, ¿no? Hacer esas entrevistas, obviamente, a la vez también a mí
hay un detalle muy importante, que algo que sí de lo que soy muy consciente, es que en estos últimos años a mí bueno, como a todo ciudadano, me duele mucho la marcha del país, ¿no? Me deprime mucho. Y algo que sí me viene ocurriendo es que en estos años de entrevistar a mujeres como tú, a mí me ha significado un bálsamo, me daba esperanza. Era como que no todo está tan jodido. O sea, si bien podríamos ver que en la política, en las instituciones, tenemos gente tan mediocre y tenemos gente bien informada que se come esos cuentos, que ve prensa basura, o sea, que se deja engañar, entrevistar, conversar con mujeres batalla me hace mucho bien, ¿no? Y tengo la suerte, soy un afortunado en ese sentido, porque el hacer Mancha Brava me ha permitido también que algunas empresas me inviten a hacerles publicaciones contando las historias de sus colaboradoras. Entonces eso me expone a gente muy joven, a profesionales. Por ejemplo, acá hay una empresa que acaba justo hace 2 o 3 días, acaba de lanzar un libro que hicimos sobre ingenieras, eso, mujeres. Eh, y entrevistar a esas chicas, para mí fue tan lindo, o sea, de nuevo, me hace bien como ser humano, como peruano, eh, porque me inocuran esperanza en este entorno que es tan triste, que es tan fregado. Por eso justamente este momento electoral, estamos a menos de un mes, tenemos que pensar muy bien nuestro voto, porque creo que nunca hemos estado en un momento tan delicado. O sea, no se puede repetir esto que hemos estado viviendo. Es un momento muy confuso, ¿no? Sumamente confuso. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho y me gustaría agregar también que una de las cosas que yo estaba analizando o estudiando es que la data de las mujeres, sobre las mujeres, es mucho menor y está mucho menos tratada que la de los varones, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Se equivocan muchísimo en la historia, además, con la data, porque parecen no tomar el cuidado suficiente, ¿no? Por ejemplo, Milan o Murray, el tenista, no sé, Ah, lo sí, celebran, ¿no? Lo celebran porque es el primero que ha traído la batalla, y él mismo dice: "No, no he sido yo, han sido, las, tenistas Helene", sí, ¿no? Y tal y y tal. Venus. Entonces, bueno, es él Es un capo felizmente, ese ¿no? tipo, Es un hombre, es un hombre tipazo. en Sí. un campo y lo plantea, ¿no? Pues, después leo a una, estudiante de música de Inglaterra y se queja de que en su sílabus de la carrera que está siguiendo, tienen que analizar 66 composiciones musicales. Muy bien. No hay una de las 66 que sea una composición de una mujer, ¿no? Fíjate tú ya el Claro, sesgo, y estamos hablando de Gran claro. Bretaña, ¿no? Estamos hablando de supuestamente, pues, una civilización, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando se empieza a estudiar desde los millones de años atrás, ah, se encuentra un esqueleto con, ¿cómo se llama? Unas armas, ¿no? Y se da por hecho de que es hombre, ¿no? Que es un guerrero hombre y se le bautiza, ¿no? Con el nombre del descubridor. Sin embargo, hoy día se han hecho análisis y es la mujer, es una mujer. Las manos son de una mujer, la pelvis es de una mujer y el ADN, y ahora es mucho más fácil todos estos análisis, es de una mujer, ¿no? Entonces, la interpretación también histórica tiene muchas fallas en términos de brechas de género, ¿no? Por ejemplo, me encanta Carmen McEvoy, me encanta, Margarita dice que ya no nos acompaña, porque tienen muchísimo, Margarita tenía y McEvoy continúa escribiendo y analizando, tienen mucho cuidado en todo lo que significa no caer en estas brechas de género o
también denunciarlas, ¿no? Eh, porque es muy interesante, ¿no? Y el otro día también leía de que la inteligencia artificial va a necesitar muchísimo de la empatía, de la intuición de nosotras las mujeres, ¿no? Porque la inteligencia artificial es un instrumento, es una herramienta valiosísima, pero va a tener también que fomentar el componente humano, y el componente humano parecería que va a ser mucho más compatible el de las mujeres por el care, ¿no? Por el cuidado que tenemos, etcétera, y por la intuición y por la, qué sé yo, la sensibilidad con la inteligencia, ¿no? ¿Sabes? Artificial. Eso puede tener muchos debates todavía, ¿no? Pero es ¿Sabes? interesante, ¿Sabes una ¿no? cosa que, algo que a mí me llamó la atención cuando comencé a entrevistar a mujeres? Fue que, eh, a diferencia cuando entrevistaba a hombres, claro, los entrevistaba y todo bien. Cuando comencé a entrevistar a mujeres emprendedoras, empresarias, ejecutivas, noté una diferencia. Primero, algo algo entre comillas sin importancia, que cuando salía publicada la entrevista, me llamaban por teléfono para agradecer. Eh, no tenía por qué hacerlo, pero era eso, simplemente agradecer. Eh, 2, eh, no tenían miedo a contarme sus caídas, sus errores. Cuando entrevistaba a un hombre, más bien éramos campeones, ¿no? Yo he hecho esto por aquí, por allá. Ellas no tenían ningún reparo. Y número 3, que eso fue para mí hermoso, es que al terminar la entrevista, siempre me estaban sugiriendo: "Oye, ¿conoces a tal, a tal, a tal? Podrías entrevistar a tal, 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 tal". Ese tema de, eh, no ser ellas solamente las figuras, sino yo he entrevistado a muchas, yo creo que, sí tengo sí, pues, la fortuna de haber entrevistado a muchas, personas que por primera vez se presentaban ante la prensa. Y no fue porque yo sea un súper sabueso que estuviese escudriñando ahí, los casos. No, fueron ustedes mismas las que me sugerían. El éxito de esa página en el periódico también fue consecuencia de ustedes. O sea, me vieron como un aliado y me comentaron: "Oye, ¿y si haces esto? ¿Y si haces esto? ¿Y si haces lo otro? Yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo?". Pa, pa, pa. Ustedes. O sea, ese tema de la sororidad. Antonio, eh, estás tocando, Antonio, un tema crucial. Porque nada se hace si no hay una emoción primero detrás, ¿no? Y tú estás tocando el tema de la sororidad, o sea, estás tocando el tema de la solidaridad entre mujeres, pero también que eso se vierte a toda la humanidad, ¿no? Por supuesto, el otro 50%, que son los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo que hay que hacer, por ejemplo, estamos hablando de la alimentación, de las ollas, estamos hablando de la educación, etcétera, tienes que Sí. emocionarte con el tema, es decir, tienes que hacerlo tuyo para poder también ya de manera concreta actuar, ¿no es cierto? Y los hombres, por lo general, creen que el afecto, la emoción, la empatía, digamos, no deben aparecer, ¿no? Como tú muy bien mencionaste, sino que más bien deben ser más racionales, etcétera, ¿no? Descartes decía: "Pienso y luego existo", y yo creo que se equivocó. Damasio, que es uno de los neurocientíficos actuales, más bien dice que primero hay que sentir, que hay que existir para poder pensar, ¿no? Entonces, ahora con todos los descubrimientos de la neurociencia sabemos que las emociones son importantísimas para la Por vida, eso yo les agradezco ¿no? mucho a ustedes. Y que la psicología. Hace unos años me tuve que dar una charla en una universidad, y me acuerdo que el público era mixto, y yo en un momento les comparto, ¿no? Les digo que haber entrevistado a tantas mujeres a mí me había ayudado a encontrar, a liberar mi lado femenino. Y cuando yo dije eso, los chicos, los hombres del público comenzaron a hacer una bullida, ¿no? Como, uy, ¿no? Como que un poquito de burla. Y yo me acuerdo que Ujú.
Bueno, sonreí y le dije: "Sí", le digo. ¿Y saben una cosa? Encontrar mi lado femenino finalmente me ha hecho más hombre. Y cuando dije eso, fue muy divertido porque fueron las chicas, el público, ¡yeah! Comenzaron a hacer una barra, ¿no? Y yo, bueno, feliz, ¿no? Es muy importante el tema de la sensibilidad, ¿no? De nuevo, ¿no? Yo Por converso supuesto. mucho con mi hija, siento que eso es un privilegio, ¿no? Poder ganarme la confianza, ¿no? De esta chiquilla y, y es una de las razones por las cuales hago esto, ¿no? Porque quiero un mejor país para ella, ¿no? Porque, porque me revela, pues, ¿no? O sea, ella ya, eso, y hace rato que está en una edad en la que en las calles te agreden, ¿no? No es sencillo ser mujer, o sea, yo no era consciente de eso, ¿no? Yo puedo haber entrevistado más de medio millar de mujeres batalla, pero yo no era consciente lo difícil que es ser mujer, ¿no? O sea, uf, y los hombres Sí, tenemos que entender eso. yo fui primera mujer en Devida, nunca había habido una mujer. Hasta el día de hoy he sido yo la primera y la única mujer en Devida, ¿no? Y, creo que las canas también me ayudaron en la experiencia, pero también sufrí algunos, ataques, entre comillas, ¿no? De edadismo, o sea, por mi edad, ¿no? Y por ser mujer, ¿no? Porque siempre se suponía que el ente rector de drogas tenía que tener a un hombre, ¿no? Felizmente fue superado porque trabajamos bien, trabajamos con honestidad, disminuimos a 42.900 hectáreas de hoja de coca, hoy día tenemos más de 100.000, bueno, según Naciones Unidas, 88.000. O sea, hicimos una buena labor de Oye, Carmen equipo, nos era mucho más oye, Carmen, pero fácil, aguanta. sí. Conseguimos, Un detalle adicional ¿cómo? es que tú tuviste el coraje también de decir lo que creías a los presidentes, ¿no? Tú trabajaste con 2 Así es. administraciones y a diferencia de mucho uniformado que está criado obviamente en el tema castrense, ¿no? Donde se deben respetar los galones, tú no. Tú y eso para mí habla muy bien, eh, de ti como mujer, como persona, ¿no? O sea, el tema de para ti lo importante era el país. Yo creo que uno tiene que meterse en un momento determinado y ser muy consciente de lo que puedes y lo que no puedes hacer también, ¿no? O sea, a mí cuando cuando veo candidatos que ofrecen el oro y el moro, ¿no? Y yo digo, qué difícil, ¿no? Este es un proceso donde obviamente se tiene que comenzar ya con cambios, significativos, pero es un Es que es proceso, lo normal que es hayan un ese tipo de proceso largo. candidatos. Tú eres una rareza, y justamente se celebra la rareza. Está bien, hay que votar por las Sí, raras y por los raros. por los no tan normales. Así es, así es. Es es muy cierto. Antonio, ha sido una delicia, conversar contigo. Continuaremos conversando. Por supuesto, haremos otros, y otros contigo también, que tienes tanto que aportar. Un gran abrazo para tu hija también, ¿no? Por ella es que debemos tener un país mejor, ¿no?